Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis con pie de la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzándoos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo, y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día a día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza la gloria de Dios. Sin que hablen, sin que se pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Aleluya, aleluya, aleluya. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Sentaos un momento. Cuando celebramos la fiesta de un apóstol, como es el caso de hoy, tenemos siempre que ir a los fundamentos, a los cimientos de nuestra fe y de nuestra comunidad eclesial. Por eso San Pablo, en la primera de las lecturas de hoy, en su carta a los Efesios, por una parte hace una serie de recomendaciones de tipo individual, que nos dice: sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzándoos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz.
Son, como digo, recomendaciones individuales. Pero a continuación, el propio San Pablo nos hace una serie de recomendaciones de tipo eclesial. Nos hace ver que no somos individuos ni francotiradores, que no vamos solos por el mundo hablando de Cristo. No, hablamos de Cristo porque pertenecemos a su cuerpo. Y su cuerpo es la Iglesia. Y por lo tanto, a continuación Pablo nos dice, tenéis todos el mismo espíritu y todos tenéis que colaborar a que ese cuerpo de Cristo se vaya consolidando. ¿Y cómo tenéis que vivir? Vivir con el espíritu y con esperanza a la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos, que está sobre todos, que actúa por medio de todos y está en todos. Ahí ya no habla de fulano o mengano, no, habla del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y que nosotros pertenecemos a esa Iglesia, y por lo tanto debemos ser conscientes de que a cada uno, como dice aquí Pablo, según la medida del don de Cristo, a cada uno se nos ha dado un carisma, un don, una forma de realizar y actualizar nuestra fe. Ha constituido, dice Pablo, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio. Cada uno desde el lugar donde estamos tenemos que vivir de tal manera nuestra fe que colaboramos a la edificación del cuerpo de Cristo y colaboramos a que ese cuerpo de Cristo llegue a su plenitud, como nos dice al final de la lectura de hoy. Nos dice, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en plenitud. Por lo tanto, como veis, la lectura esta primera de hoy de la carta a los Efesios es de una riqueza tremenda. Por una parte nos dice cómo debemos vivir y actuar de forma individual, pero por otra parte nos dice, y no olvides que perteneces al cuerpo de Cristo, que perteneces a la Iglesia, que tienes unas responsabilidades. Bueno, al celebrar, como digo, hoy la fiesta de San Mateo, nos fijamos en el Evangelio y vemos cómo un hombre, como era Mateo, en otros lugares le llaman también Leví, como era Mateo, que era un publicano, un hombre recaudador de impuestos, un hombre odiado por gran parte de la sociedad de la época, y sin embargo escucha esa llamada imperativa de Jesús, porque le dijo, sígueme. Eso es una forma imperativa de decirlo. ¿Cómo serían esas palabras? ¿En qué tono diría Jesús esa palabra, sígueme, cuando él lo deja todo y le sigue? Pero no le sigue, digamos, superficialmente, no. Cambia por completo su vida, transforma su vida por completo y realiza luego en su vida lo que acabamos de oír en la carta de Pablo a los Efesios. Él, como evangelista, tiene una misión, y la misión es dar a conocer a Jesús para que el que lea su evangelio llegue a la fe, conozca a Jesucristo y a través de él llegue a la salvación. Se levantó y lo siguió. Y hay una segunda parte del evangelio que es como siempre, digamos, las suspicacias farisaicas. Los fariseos, al verlo, preguntaron, ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?
claro, les llamaba la atención. Ellos estaban acostumbrados al ritualismo, a cumplir las normas del templo, a no mezclarse con los demás, sobre todo si eran publicanos. Y entonces, claro, se escandalizan de alguna manera al ver cómo Jesús primero le dice a Mateo que le siga, Mateo le sigue y a continuación va a su casa y come con los amigos de Mateo, que eran los publicanos, oficialmente pecadores. Y a Jesús no le importa, claro que no. Porque Jesús lo que busca es al enfermo. Por eso, cuando oye a los fariseos esa pregunta que le hacen a los discípulos, el propio Jesús dice: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Él ha venido a ofrecer la salvación sobre todo a los pecadores. Aprended, les dice a los fariseos, lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, no ritualismos, no hacer las cosas de forma superficial. Lo que quiero es la misericordia del corazón, el acercamiento al hombre para perdonarle sus pecados y para que él también aprenda lo que es ser misericordioso para con los demás. He venido a no a llamar a justos, sino a pecadores. En la Iglesia lo vemos claramente. Mateo, un pecador oficialmente, y el resto de los apóstoles más o menos igual. No era gente con una sabiduría maravillosa, era gente sencilla y que por lo tanto pues tenían también sus defectos y eran vulnerables, pues como todos somos así. También nosotros tenemos nuestros defectos, también nosotros cometemos nuestros pecados, también muchas veces somos miserables. Pero ahí viene Jesús a ofrecernos su gracia. Por el bautismo hemos empezado a pertenecer a la comunidad de los salvados. Pecadores, pero salvados. Pecadores, pero con la gracia de Cristo que nos hace levantarnos de nuestro pecado para vivir profundamente la fe y el seguimiento a Jesús. Pues esta es la palabra de hoy en el día de San Mateo, reconociendo como reconoce él que es pecador, pero que en el encuentro con Cristo se transforma. En el encuentro con Cristo se hace un hombre nuevo, una persona nueva. Nosotros, por el bautismo, somos también nuevas criaturas, pues que seamos coherentes con el Evangelio, que en nuestra vida seamos capaces de vivir los valores que Jesucristo nos ha transmitido y ofrecerlos a una sociedad que también, podemos decir, como decía Jesús, está enferma y que por lo tanto tiene necesidad de médico. El médico, sin duda, es el propio Jesucristo. Vamos a pedirle al Señor en la Eucaristía que nos dé fuerza, coraje para ser testigos de Él en nuestra sociedad.